Bienvenidos al Detrás de Escena de Místicas, mi último mazo de tarot. Hola, ¿cómo están? Soy Josefina, soy ilustradora, soy animadora, soy youtuber, ahora soy youtuber. Hoy voy a hacer lo que se conoce como un case study, que es como voy a hablar de todo el proceso de un proyecto muy grande, que es Místicas. Este es el libro y este es el mazo. Místicas es el último mazo de tarot que hice con Fera, que salió hace 2 meses y que fue un trabajo de casi un año que ahora estamos presentando en lugares y que estamos muy orgullosas de cómo quedó. Y bueno, quería contarles un poco detrás de escena de cómo se gesta y cómo surge un proyecto como este, cómo se trabaja, cómo se llega al resultado final, digamos. Tengo un ruido de fondo, porque siempre tengo un ruido de fondo. Vamos a ir viendo paso a paso cómo fue todo el proceso. Les voy a contar cómo es todo el proceso con las chicas de Fera, los idas y vueltas, cómo organicé el trabajo, todas las decisiones que tomé para llegar a esto. ¿Qué tomamos? Porque la verdad es que las editoras, en este caso, tuvieron una gran influencia y Mara, que es una de las editoras de Fera, también escribió el libro. Místicas es un libro con tarot, su mazo de tarot con libro, que trata de mujeres místicas de la historia, brujas, pero también como artistas, poetas, gente que se consideraba místicas, y a cada una de estas mujeres se le asigna un arcano mayor del tarot. Está muy bueno porque la premisa es encontrarle como una persona en la vida real a este arquetipo del tarot. Por ejemplo, Pamela Colman Smith, que es la creadora del tarot de Rider, es el mago. Y ahora les voy a ir explicando por qué. Cada arcano del tarot está representado por una mujer mística de la historia, importante en la historia. Entonces, esa era la idea para este tarot. Pero ¿cómo surgió la idea de hacerlo? El proyecto surgió así. Yo ya trabajé con las chicas de Fera varias veces. Hicimos Mujeres Autoras, hicimos juntas Magas Ilustradas, que este es el primer tarot que hicimos juntas, es el primer tarot completo que hice en mi vida. La verdad que es un proyecto, o sea, que estuvo buenísimo, que salió genial, que está a todos lados, que mucha gente lo tiene y me escribe que lo tiene y que le encanta. Y nada, como que es súper exitoso. De hecho, se tradujo en inglés, está publicado en inglés, el libro y el tarot. Y bueno, es un proyecto que a mí me encantó hacer, que juntas hicimos, la pasamos genial y nos da mucho orgullo. Pero ¿qué pasó? Yo un día tuve una reunión con las chicas y les dije que quería hacerlo de nuevo. Como que yo lo veía y decía, sí, me encanta, pero como que lo veo viejo. O sea, para mí se veía viejo, pero porque este proyecto es del 2019. Y pasaron un montón de cosas del 2019 a 2024, que es cuando tuvimos la reunión por lo que terminó siendo Místicas. Entonces, como que yo en esos 5 años sentí que mi estilo y mi trabajo había crecido un montón y quería hacerlo de nuevo. Y las chicas me dijeron como, no, José, no tiene, ellas se entienden más de la parte comercial, digamos. Y me dijeron como, no, José, no tiene mucho sentido hacer de nuevo un tarot que ya anda re bien y funciona re bien y a todo el mundo le gusta y se sigue vendiendo y está todo bien. Y la verdad es que tenían razón. Entonces empezamos a hablar de qué podíamos hacer juntas, que fuera un nuevo tarot, que fuera como el 2.0 de esto, que fuera como el nivel que le sigue. Porque ¿qué pasa? A mí, Magas Ilustradas, me las voy a confundir todo el tiempo, a partir de ahora quiero que lo sepan. Magas Ilustradas es un tarot que es especial para aprender tarot, porque está ilustrado tal cual, con todo lo que tiene que tener cada carta simbológicamente hablando, para que vos lo entiendas y puedas aprender tarot. Y el libro es súper explicativo para aprender tarot. Los arcanos menores están ilustrados como el Rider, pero adaptados a situaciones actuales, de la vida actual. Bueno, este es un re buen tarot para aprender a leer tarot. Y de hecho es como yo aprendí tarot, que yo no sé un montón de tarot, no me considero tarotista, pero sí aprendí gracias a la ilustración de este mazo. Entonces, para Místicas, lo que empezamos a charlar con Mara y con Vicky fue como hacer una versión de tarot que sea como, para la gente que ya lee tarot o que ya usó magas y ya aprendió, bueno, ¿cómo sigo? ¿Con qué sigo? Y bueno, en conversaciones con ellas, Mara me cuenta que estaba como muy copada leyendo todo lo que era como brujas de la historia y magas de la historia y todo eso. Y bueno, y así fue como que se fue armando el concepto de Místicas. Esta idea de vamos a hacer un tarot sobre un libro y un libro sobre un tarot, porque las dos cosas se fueron haciendo a la vez. O sea, el proyecto se hizo todo en conjunto, la escritura del libro y la ilustración del tarot. ¿Cuál era la premisa? Vamos a hacer un tarot que sea como la continuación de Magas, o sea, como
paso que sigue, pero que incluya este tema de las mujeres místicas de la historia. Eso fue, si no me equivoco, en marzo del 2024. El tarot este sale en marzo del 2025. O sea, en total 1 año de trabajo en conjunto para crear este proyecto. Yo con ellas siempre trabajo con muchísima libertad, porque trabajamos juntas hace millones de años, no millones de años, pero como 8 años haciendo proyectos juntas que salen bien, que ya nos conocemos los tiempos, nos conocemos todos. Entonces, la libertad era casi total. Lo único que me pidió Vicky fue, quiero que sea místico, quiero que sea oscuro, quiero que dé un poquito de miedo. Como que había esta intención de que sea oscuro. Yo a la vez, personalmente, tenía ganas de hacer algo bien como pop, algo bien como brillante y colores algún neón, que de hecho lo logré en el verde, esta tinta especial verde lima. La libertad era casi que total. Entonces así fue que arrancamos a trabajar. Mara empezó a escribir las mujeres que iban a hacer los arcanos, y yo empecé a hacer pruebas de ilustración. Empecé a hacer un montón de moodboards que me hablaban sobre este tarot, sobre por dónde iba a ir. Moodboards hubo un montón de moodboards, y las ideas fueron mutando. Mi primer idea, mi primer referencia, y que yo se la dije a las chicas, era American Horror Story, la temporada Coven, que es la temporada de las brujas. Para mí hay algo en esa... Yo no soy súper fan de American Horror Story, claro, solo vi 3 temporadas. Pero esa temporada tiene un componente estético que para mí, o sea, me encanta, y que yo quería llevar algo de eso hacia Mística. Entonces la primera las primeras inspiraciones fueron por ahí. Los moodboards, que acá en teoría se los estoy mostrando, que yo hago, siempre van por el lado de la imagen, pero más foto. No me gusta hacer tanto moodboard de ilustración, porque no me gusta ver trabajo de otros artistas en ese momento. Me gusta inspirarme con pelis, con fotos, con cosas, y sobre todo cuanto más vieja, mejor, cuanto más antiguo, mejor. Entonces ese fue como el primer moodboard. Yo se lo mostré, armamos una paleta, y a las chicas como que no les cerraba del todo el tema del celeste y el rojo. Yo tenía como una idea del celeste y el rojo en mi cabeza que podía funcionar, pero como que no la pudimos llevar hacia donde era. Más ideas, más refes, pasamos por un montón de paletas de color. Yo no me terminaba de decidir con el color. Para mí era muy importante definir cuál iba a ser el color del mazo, porque era una paleta de color que iba a tener que sostener durante 78 cartas, que es un montón. O sea, durante el próximo año yo iba a trabajar con esos colores. Entonces, para mí era muy importante. Entonces, bueno, dentro de todas esas idas y venidas, yo en un momento que no sabía cómo por dónde seguir, me entregué a los crayones. Tenía crayones. Y hice estas pruebas, que las muestro así, porque está bueno verlas como en vivo. Hice estas pruebas que venían de American Horror Story, que trabajaban como una paleta más oscura, pero empecé como a introducir el violeta. Y con esto fue como que vimos como, bueno, para acá hay algo. Este fue como el primer disparador visual. Esto fue lo primero que dibujé y dije como, bueno, puede ser por acá. ¿Qué pasa? Yo esto estaba hecho a mano, así nos encantaba. La verdad que me hubiese encantado hacer un tarot entero así. Y Vicky me preguntó como, ¿hay chance de hacerlo así? Y yo le decía, sí, lo que pasa es que como es un trabajo tan grande, no va a salir en el tiempo que queremos que salga. Todas las correcciones van a llevar muchísimo esfuerzo. Y yo realmente no les podía asegurar que iba a poder hacer todo el tarot y el libro y todo lo que conlleva, que yo ya sé cómo es trabajar en un tipo de proyecto así, a mano, y yo poder asegurar como la calidad, poder asegurar que iba a quedar como todas queríamos que quede, y que entonces dije, sí, pero vamos a tratar de llevar eso a digital, porque yo no me sentía segura en hacer un tarot entero con crayones, porque aparte esto lo había hecho con crayones, tipo, crayones que tenía ahí de colores. Y creo que usé pintura. Creo que las bases tienen pintura, sí. Las bases tienen algo pintado. Cuando pasamos al digital hubo un montón de pruebas de, bueno, cómo pasar esto al digital y que no se vea duro, y que no se vea así, y que no se vea así. Mantener esa esencia que yo había logrado de manera analógica en digital es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que incluso teniendo buenos pinceles de textura digital, es muy difícil hacer este pasaje del analógico al digital y que parezca lo mismo. Entonces en un momento también como que tuve que abandonar que parezca lo mismo. O sea, no van a parecer lo mismo. Es como empezar nuevo con esta inspiración. El primer arcano que salió fue... Tocar el timbre. El primer arcano que ilustré
como para encontrar este estilo fue Medusa, porque hasta ese momento yo iba haciendo ilustraciones de cosas, pero que por ahí no eran directamente los retratos. Porque los primeros tres al principio Mara me pasó 3 textos como para arrancar, que eran Medusa, era Dion Fortune, que era la templanza, y había uno más, que ahora no me acuerdo cuál era. Bueno, entonces hice Medusa y nos gustó, como que dijimos, bueno, listo, va por acá, y después hice Dion Fortune, que es la templanza. Y acá fue como que empezamos a ajustar bien lo que era la paleta, como los recursos visuales que yo iba a usar para las próximas 78 cartas. Porque yo esto lo tengo que remarcar todo el tiempo. Todo lo que yo hiciera se tenía que ver coherente en las próximas 78 cartas, que eso es lo que tiene para mí más desafiante un tarot, o un oráculo, o un libro muy extenso, es que hay que mantener como los mismos recursos visuales, las mismas texturas, los mismos colores, la misma manera de dibujar las cosas en las 78 cartas. Y es un proceso tan largo de tiempo también, que incluso una misma, como dibujando, te vas cambiando cosas. O sea, el estilo está como en constante movimiento, siempre se va como ajustando cosas, pero esto había que mantenerlo durante todo este tiempo. Bueno, una vez que tuvimos Dion Fortune, que pasó por varias paletas de color, llegamos a la paleta de color. Y ahí sí fue como que, listo, metimos primera y le dimos con todo para adelante, sacando arcanos, pero así tipo, empezó como a activarse. Pero esto, si habíamos empezado con las reuniones en marzo, esto sucedió tipo en agosto. Como que llevó tanto tiempo todo este proceso de exploración que de repente había que ilustrar todos los arcanos. Teníamos definido el estilo visual. Lo que venía ahora era el desafío de retratar el personaje, pero a su vez que fuera una carta de tarot, que se entienda como una carta de tarot. Porque yo puedo hacer, por ejemplo, acá tenía que ser Dion Fortune, que es una bruja buena, vamos a decirle, como una bruja de magia blanca, que hacía cosas hermosas, escribía cartas para derrotar a Hitler, o sea, era todo como buenísimas intenciones. Dion Fortune, que tenía usaba este tipo de túnicas, tenía estas poses, y ver las fotos de Dion Fortune, pero a la vez que se leyera la templanza. O sea, que hubiera una mujer con 2 jarrones pasándose agua de un lado a otro. Como que yo me interesaba que esa simbología de las cartas de tarot estuviera presente, porque cuando vos vas a leer el tarot, querés ver lo que dice la carta. O sea, aunque no sea 100% literal, como en Magas, que sí nos mantuvimos bastante a raya con la simbología para que la gente que estuviera aprendiendo lo pudiera entender, sí tiene que estar la simbología de la carta de tarot. Entonces, ese fue como el segundo desafío. Lograr que los retratos de las mujeres sean a su vez una carta de tarot y que no sea solo ponerle la cara de Dion Fortune a la templanza. Eso es como lo más interesante para mí de este tarot, y hay un montón de situaciones en las que hubo que resolver. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, Medusa es el colgado. Bueno, esta ponerle que era fácil. Porque, bueno, es Medusa colgada, no hay tanta... pero por ejemplo, acá tenemos la fuerza es Juana de Arco. Y en la carta de la fuerza del tarot, y esto lo hablamos bastante en las presentaciones que hicimos con Mara, en la carta de la fuerza del tarot hay una chica con un león, domando al león, pero de una manera con muy poco esfuerzo, con mucha naturalidad, mete la mano en la boca del león y está como toda armónica, está al aire libre y demás. Lo importante era demostrar eso con Juana de Arco de fondo. Pero yo no puedo dibujar a Juana de Arco así, toda sensible con un león, porque no tendría sentido. Entonces lo que hicimos fue como adaptar eso. Ella está domando al león, pero desde la postura. Ella está en postura Juana de Arco, pero en situación fuerza. Está con el león domado, sin esfuerzo. Tiene el fuego atrás, tiene un montón de cosas que me indican que esa carta es la fuerza, pero también me indican que es Juana de Arco. Y así con todas las cartas. Por ejemplo, el mago es Pamela Colman Smith, que es la ilustradora del tarot de Rider, y en el mago, en la carta de tarot, está el mago con el sombrero infinito, con todos los palos en la mesa, que quiere decir que son todas las herramientas. Bueno, Pamela Colman Smith tiene sus herramientas en la mesa, que implicaría, yo no podía ponerle un palo, como es un basto, una espada, un oro y una copa a Pamela Colman Smith, porque no tendría sentido. Entonces, que ella tuviera esas cosas en la mesa. O por lo menos para mí no tenía sentido. Entonces, lo que hice fue poner sus herramientas en la mesa. Y bueno, y así adaptando todas las cartas. Eso para mí fue el desafío más grande
o el primer desafío de este tarot. En realidad no sé si tengo cartas preferidas, pero sí tengo cartas que me gustan mucho cómo quedaron y que me parece que están buenas. Bueno, una que quiso ser tapa es la papisa, que es Marie Laveau, una bruja de New Orleans. Esta quiso ser tapa, pero no fue tapa porque era una sola y como que si el libro se llama Místicas, tendría que haber como mujeres, ¿no? Una mujer sola nos parecía más coherente. Otra que me encanta es, bueno, El carro me encanta, que es Marie-Anne Lenormand, que era también una bruja, ponele bruja, que tiraba las cartas en Francia a la clase alta francesa, y me encantó cómo quedó, como la simetría, como que siento que se entiende mucho el carro, pero a la vez es muy ella y la época de Francia y demás. Bueno, una de las primeras también fue El ermitaño, fue también una de las primeras que hicimos, que es María Jesús de Ágreda, que era una monja que también mantenía correspondencia por la paz. La torre me encanta, esta también yo quería que sea tapa, finalmente no lo fue, que es Witch, un colectivo de mujeres activistas que se vestían de brujas, y esta me encanta, y esta creo que define mucho como lo que iba a ser el estilo de todas las cartas. Bueno, estas son como mis cartas preferidas, me encanta, al final en la paleta elegimos, como dije, este verde lima, que terminó siendo una tinta especial, y que levanta como esa cosa más pop que quería hacer yo, pero a la vez tiene como la cosa oscura, con el violeta, con el negro, o sea, en general son paletas bastante oscuras. ¿Cómo fue el proceso de ilustración? El proceso de ilustración fue, básicamente, Mara iba escribiendo el texto, iba escribiendo a las mujeres, yo leía el texto, ilustraba, primero hice bocetos, les iba pasando los bocetos a las chicas, a medida que me los aprobaban. En este caso hice los bocetos en blanco y negro, no sé por qué. Creo que no sé por qué en ese momento tomé esa decisión, pero había algo como de, no porque hiciera los bocetos, normalmente hago los bocetos en color, pero normalmente hago los bocetos solo en línea, y en este caso lo hice en blanco y negro, con planos blancos, en grises, escala de grises sería. No sé por qué tomé esa decisión, en ese momento me pareció funcional. Bueno, y a medida que iban aprobando los bocetos, fuimos pasando a color. Íbamos avanzando a medida que salía el texto y a medida que yo podía, porque tuve unos meses un poco complicados de trabajo en los que no pude avanzar mucho. Finalmente terminamos de ilustrar todos los arcanos mayores, como que te diga, el 31 de diciembre del 2024. O sea, me acuerdo la última semana de diciembre del año, ilustrando lo que quedaba. Creo que alguno lo terminé en enero, pero la idea era terminar sí o sí los mayores antes de que termine el año. Y después los menores, las chicas querían hacer los menores como en el tarot de Marsella, o sea, el palo con el número. Y a mí me parecía que no. A mí me gusta el tarot de Rider, me gustan los arcanos menores que tengan información para que sea más fácil leerlo. Entonces yo dije, no, chicas, en ese momento Mara me dice que yo le dije que a mí me daba lo mismo hacer la escena que hacer solo el palo, lo cual no es verdad. O sea, no es verdad. Yo no sé por qué dije eso. Seguramente lo dije porque tenía muchas ganas de que sea el tarot como el de Rider, los menores. Y entonces empezamos a pensar cómo podía ser esos menores. Y a Mara se le ocurrió esta idea de que entonces los menores son estas mujeres en situaciones de su vida que corresponden al arcano menor. Por ejemplo, Juana de Arco, en el 6 de bastos, es Juana de Arco volviendo de la guerra victoriosa. Entonces, el 6 de bastos, que representa eso como lo conseguido, lo ganado, está representado visualmente por Juana de Arco volviendo de la guerra victoriosa. Entonces, para mí es genial porque los menores, o por lo menos a mí personalmente me cuesta un montón los menores, los arcanos menores, asociarlos con cosas para acordarte de qué van, porque son muchos. Tener ahí como la representación visual para mí ayuda un montón. Para los arcanos menores me compré porque yo no tenía un tarot de Rider así normal. Y entonces iba viendo los menores por internet, y un día dije, no, ¿sabes qué? Me voy a comprar este tarot, que resultó ser es mi tarot preferido ahora. Nada, es un tarot de Rider, el normal, ilustrado por Pamela Colman Smith. Pero bueno, es una linda edición y el libro es muy bueno. Lo escribió Sasha Graham. Muy buen libro. Recomiendo este tarot de Rider si también quieren tener un tarot tradi de Rider. Fuimos haciendo así, de a poco. Texto, ilustración, texto, ilustración, texto, ilustración. Terminamos de ilustrar todo en febrero. O sea, los arcanos menores se hicieron durante enero y la mitad de febrero. Yo lo que hacía era que me organizaba el día, arrancaba ilustrando esto. O sea, no importa si tenía otra cosa que hacer, las primeras
de 4 a 6 horas del día estaban dedicadas a esto, porque se volvió muy intenso. O sea, arrancamos muy tranqui y después se volvió muy intenso, porque aparte después había que hacer las correcciones de todo. Como que hubo correcciones encima de los dibujos, no es que yo mandaba, ay, sí, ya está, todo hermoso, que igual en gran parte sí, pero también había muchas correcciones, como acá la mirada, acá la bandera, acá el tamaño de esto, acá no se entiende esto. Y eso como que lo tiene que ver bastante gente, porque sobre todo en un tarot que la gente lo va a leer, lo tiene que ver gente que lo va a usar. Y tiene que ser funcional al uso al final, ¿no? Digo, al final lo que hacemos es diseñar objetos para ser usados. Entonces, había todo ese tipo de correcciones, hubo toda una instancia de correcciones que le hicimos. Y cuando terminamos todo, los arcanos mayores y los arcanos menores, en febrero, llegaron todo lo que era el libro, o sea, las misceláneas del libro, los separadores de capítulos, como cosas, detalles que uno se olvida que existen, pero bueno, por ejemplo, el separador de capítulos, y este libro tiene muchas misceláneas ilustradas por todos lados, ahora no encuentro ninguna. Y todo esto se ilustró después. Como que cuando ya habíamos terminado todo, aparecieron como 45 misceláneas para ilustrar. Que igual eso ya es como un trabajo bastante más liviano que tener que ilustrar cada carta de tarot, que la verdad se hace bastante pesado porque estás pensando mucho en la simbología, en si se va a entender, en si esto tiene sentido, en si esto coincide con todo el resto de las cartas de tarot. Yo iba llevando un archivo donde iba subiendo las cartas a medida que iba terminando para poder verlas todas juntas. Porque para mí era muy importante ver todas juntas y que sea coherente. Así que bueno, eso fue cómo me organicé para ilustrar todo el proyecto. ¿Qué me enseñó este proyecto? Diría, ¿qué reflexión final tengo sobre este proyecto? La verdad que aprendí mucho aparte de aprender mucho sobre tarot, yo en cada tarot que ilustro aprendo más sobre tarot. Primero que fue como que elegí una manera de hacerlo, no, porque a ver, hay como dos caminos. Uno es hacer como te salga y otro es como elegir las cosas como querés que salgan. Y yo creo que en este caso fui muy consciente de cómo quería que se vea. Fui muy consciente de cada decisión que tomé, muy pensada en un objetivo de cómo quería que se vea. Tenía una idea muy clara en mi cabeza de cómo quería que se vea. Lo logré y no sé si lo logré a la perfección, porque nada es perfecto, como que nada queda 100%, 100%, 1100%, 1000, como querés. Nada queda 100% como querés. Creo que hubo un gran trabajo de eso, de que yo tenía una idea muy clara de lo que quería, de cómo quería que se vea, y llegar a eso fue como el desafío más grande y es como lo que más rescato también. Siento que también fue como el cierre de una idea. Yo hace muchos años que vengo haciendo como este tipo de trabajo más místico, más oscuro, más nocturno, y siento que esto fue un gran cierre de eso, porque ahora estoy como con ganas de ilustrar todas cosas súper luminosas y más infantiles y más divertidas y más no tan seria, oscura, que igual me encanta y yo creo que justamente este tarot es bastante como divertido y por el tema del color y demás, lo intenté hacer así como muy divertido, pero siento que también hay como un cierre de etapa en toda esta cosa oscura, mística. Lo que no quiere decir que no lo vuelva a hacer, pero digo, como que me saqué las ganas, me terminé de sacar las ganas de ilustrar violeta, negro, oscuro, flúor. Siento que esa etapa se cerró. O sea, si llego a hacer otro tarot, va a ser súper luminoso. Entonces, rescato mucho eso también de este proyecto, que fue como un cierre a una etapa que yo estaba transitando y que ya me saqué las ganas, ya está. No, mentira, me queda otro proyecto que es un poco así, ya lo van a ver. Pero bueno, es distinto, no tiene violeta. Y bueno, y algo muy potente que me enseñó este proyecto fue a confiar en mi trabajo y seguir, porque tuve muchos momentos de no puedo con esto, de no sé cómo hacerlo. Y eso que yo ya hice 2 tarots antes, pero sentí una responsabilidad tan grande en porque es como, viene después de Magas, y Magas viene después de Magas, y Magas fue algo tan grande en mi vida y tan importante que hacer como es como las bandas que tienen un disco que está buenísimo y tienen que sacar el segundo disco, sentí como esa presión y eso me costó mucho superar a mi voz interna que me decía como no, nunca va a ser tan bueno como el anterior, es malísimo, todo es malísimo, o sea, como que tuve que confiar mucho en que había que seguir y seguir y seguir y no pensar tanto en cada cosa, en cada carta, porque eso me estaba matando y no iba a llegar, no iba a llegar, no iba a llegar a terminarlo. Y por eso creo que hubo un momento en el que yo como me detuve porque tuve mucha inseguridad de cómo seguir y de repente fue como, no, bueno,
hay que seguir. Y ahora lo veo y digo, está re bueno. O sea, pero me costó mucho llegar a esto. Como que en el momento yo entregaba y decía, bueno, ya está. Si les gusta, listo, vamos bien, pero tuve que dejar de pensar tanto en cada carta, en cada decisión, en cada color, en cada milímetro, porque me estaba volviendo loca en la perfección que no iba a alcanzar nunca. ¿Dónde se consigue? Se consigue en la página de Fera, fera.com.ar. Se consigue en librerías, lo estamos presentando. Este sábado 28 vamos a estar en Mandolina, hablando un poco sobre el libro. Hemos hecho varias presentaciones tipo presentación taller, donde hablamos de tarot, hablamos de las cartas y hablamos de místicas y hablamos de las diferencias entre magas y místicas, lo cual está bueno y a la gente le gusta mucho como aprender más sobre este tipo de asociación del tarot, de decir como, bueno, ¿qué pasa si este arquetipo, esta carta, este arcano, la representa esta persona? Lo cual para mí suma como una capa de conocimiento de historia, pero una capa de conocimiento de tarot que está genial. Si les gustó este detrás de escena, estoy planeando hacer otros case studies de otros trabajos que he hecho, pero bueno, coméntenme qué les pareció, si les gusta el tarot, si les copa el tarot en general, si les gustó ver como el detrás de escena de un proyecto. Y si hay algún proyecto en particular que hayan visto que dicen, ¿cómo lo habrá hecho? Déjenme en comentarios porque puedo hacer un video sobre eso. Muchas gracias por acompañarme, por escucharme. Déjenme sus preguntas, sus comentarios, si quieren que hable más de proceso, si quieren que hable más de tarot en sí mismo, si tienen alguna duda particular. Muchas gracias a todas las que me escriben y me dejan comentarios y me alientan a seguir. Esto sigue. Y bueno, suscríbanse, denle like, todo lo que ya saben. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. ¡Chao!